En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me atendieron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la segunda venida del Señor, ya no humilde, ya no solo como forma de siervo, escondido, nacido en Belén, sino como el Hijo del Hombre en toda su gloria. Recordemos que cuando Jesús toma esta expresión, el Hijo del Hombre, se está refiriendo al capítulo 7 del libro del profeta Daniel, cuando él dice: vi uno como Hijo de Hombre que llegaba a la presencia de Dios, que se miraba como un anciano de muchos años. Dice: y vi ese Hijo de Hombre llegar como en una nube, que es condición de su ser divino. Ahora el Señor está diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre. Fíjense bien cómo Él especifica. No es si viene, no es si acaso viene, es cuando venga. De que va a venir no podemos tener ninguna duda nadie. Va a venir. Dice: se sentará, vendrá acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y serán congregados todas las naciones delante de él, para que él las separe, a unos a la derecha, a otros a la izquierda. Nos acordamos también recientemente de aquella imagen en San Lucas, cuando dijo un hombre que se va lejos y que precisamente va a recibir el ser rey, y que después algunos que no lo quieren, mandan la delegación diciendo que no lo quiere. Dice: pero cuando reciben el poderío, saca cuentas con aquellos de confianza que les había dado los talentos. Dice: y después enfrente de ellos, a los que no lo querían, los castiga. Hay un castigo terrible, ese castigo de la muerte eterna. Hoy vemos de una manera muy concreta a qué se refieren estos talentos. Y es muy sencillo. Tuve hambre y me dieron de comer. Tenía sed y me dieron de beber. Era un forastero y me hospedaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y fueron a atenderme. Encarcelado y fueron a visitarme. ¿Y en dónde lo vamos a ver? Nosotros podríamos decir, como estos de la izquierda,
Señor, ¿cuándo te vimos? Qué fácil sería para nosotros ver al Jesús que nos imaginamos cada uno de nosotros, con su túnica blanca, de barba, de cabello largo, ¿verdad? Pidiéndote algo. Ay, sí, Señor, ¿cómo no? Aquí estás, te bajaste de la cruz. Claro, Señor. No, no es así como nos pide. Nos pide que en fe, precisamente alcancemos a ver al propio Señor, que sigue sufriendo hoy a nuestro lado. Es el enfermo. Quizá alguno de tu familia. Quizá aquel tío o tía que tú no quieres ir a ver. O a lo mejor alguno de tus padres. Es el encarcelado. Para que no te fijes tanto si es justo o injusta su condena, sino su condición de hombre o de mujer que ha perdido la libertad. Persona que sufre, lleno de dolor, la soledad y la dificultad de estar en la prisión. Que necesita las palabras de aliento. Persona que se encuentra recluido en un centro de rehabilitación para alcohólicos, para adictos, en un lugar de rehabilitación para enfermos, en un asilo para ancianos, en un orfanatorio para huérfanos. Era forastero y me hospedaron. La imagen de tantos migrantes que muchas veces vemos con desprecio y que solo la gente sencilla y humilde alcanza a acoger, precisamente porque no le cuesta tanto trabajo tender una mano a aquel que tiene menos, que tiene poco, aunque sí le cuesta mucho más en cuestión de confort. Porque para aquellos que Dios nos ha bendecido y tenemos suficiente en la mesa, compartir medio kilo de tortillas quizá no signifique gran cosa, pero para el que no tiene, y que es la gran mayoría de aquellos que hacen la caridad, compartir significa quitarle la comida a los hijos, significa quedarse con un hoyo en el estómago. Estuve desnudo y me vistieron. Igual, ¿cuántos indigentes? ¿Cuántas personas que no tienen ni siquiera nombre, porque no tienen documentación que le acredite como ciudadano político? No son más que una estadística, y el gobierno espera atenderlos. Pero, ¿y nosotros, nuestra caridad? ¿Esperaremos también que el gobierno nos pase la ficha para entrar al cielo? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. No, hermanos, no es una cosa abstracta, no es una cosa de mucho rezo o de tantos Padres Nuestros, sino de acciones concretas con el Señor. Porque al final de la vida se nos juzgará en el amor, y en un amor concreto y práctico. Si hiciste las cosas, las has hecho, y si no las hiciste, ni te hagas ilusiones, no vas a entrar. Entonces, ¿qué hacer? No tener miedo. Decidirte, pedirle con todas tus fuerzas a Dios, permíteme hacer una de estas obras. Y en toda conciencia, busca a tu papá que está enfermo, a tu madre. Busca a aquella tía, aquel abuelo que no te caen bien, velos a buscar. Atiéndele la mano a aquel que tiene hambre. Y qué bueno fuera que una vez al mes, al menos, te quedaras con un poco de hambre y compartieras eso poco que no comes. Y no digo que te quedes sin comer. Lo único que te digo es que si te alcanza para 5 tacos, para 3 sándwiches, separes uno, un día, y que ese se lo entregues a alguien que tiene hambre. Y lo mismo con el agua, con aquella ropa que ya te sobra. Porque todos, hermanos, tenemos que vernos en el cielo. Que Dios nos lo conceda. Dios les bendiga.